Pues tenemos el gusto de presentarles un autor y su libro, el profesor Santiago Marinán. Es uno de los botánicos más importantes de Colombia, de la Universidad de los Andes, de seguro nuestro mayor exponente. Pero bueno, digamos, una de sus obras insigne y digamos de sus obras transversales de su carrera es este libro, La expedición de Nicolaus Yacán. Y bueno, yo primero quiero felicitar a Santiago, digamos, por llevar este libro al proceso que ha tenido, de haber salido primero en inglés por Brill, bueno, ya nos contará Santiago de quién estamos hablando, pero o sea, la verdad que el producto es fascinante. Yo quedé fascinado y bueno, para romper el hielo quiero empezar por el final. Botanicus Nostrum, como Mare Nostrum. ¿Por qué? ¿Por qué Botanicus Nostrum, Santiago? Bien, sí, gracias Juan Armando, gracias María Victoria, gracias a Ediciones Uniandes por abrir este espacio, gracias a ustedes que nos acompañan. Me encantaría saber por qué vienen a esta conferencia. ¿Tú? Sí. Bueno, yo soy una andina y me llamó mucho la atención que la editorial trajera a colación a la feria de Corferias. Entonces, pues, quería saber de qué trataba el libro y entender un poco cómo, en qué se basó para poder ver si es de mi gusto. Ok, gracias. Pásale el micrófono al joven aquí enfrente. Es que quisiera saber para poderme referir a ustedes y con sus intereses propios a medida que hablamos. Bueno, pues yo también soy uniandino. Acabo de terminar mi maestría en historia. Y estoy aquí por contactos comunes, pues que conozco que estaba promocionando el evento de hoy y que pues me interesa también saber, pues en facultades que yo no conozco tanto, pues cómo se estudia, por ejemplo, personajes del pasado. Eso me parece interesante. Maravilloso. ¿Y tú nos quisieras contar? ¿Cuál es tu interés para ver si podemos abordar tus temas? Pues en realidad estoy acá como apoyo a la editorial y porque yo trabajo en las publicaciones de artes y humanidades y pues me gusta venir a presentaciones también de las otras facultades. Ok, todos uniandinos, no, atrás seguro. No, pues yo acompaño a mi papá, él es de San Gil, Santander, y agricultor. Maravilloso. Ok, bienvenidos todos. Entonces, sí, Juan Armando empezó por la última frase del libro que dice Botánico Nostro, así termina. Lo puse en itálicas dado que está en latín, y esa denominación que yo hice de este señor Nicolás Yacán, pionero de la botánica en América, hace referencia a que ha sido muy poco conocido en Colombia. Este señor, no solo en Colombia, también en América, era un botánico austriaco de ascendencia francesa, pero nacido en Holanda. Estamos hablando del siglo XVIII, y fue aclamado no tanto por su trabajo en América, cuyo relato está aquí en este libro, sino por su trabajo en Austria después de llegar de su viaje, como ilustrador de plantas, como rector de la universidad, como director del Jardín Botánico de la Universidad de Viena, etc. Y algo venerado en Austria,
pero como si fuera un austriaco. Ya lo dije, de raíces francesas, nacido en Holanda y adoptado austriaco, pero su carrera la hizo en América, en este viaje que describo yo en el libro. Entonces yo lo que hago es apropiarme de este señor, y así como el Mediterráneo, ese mar que hay en Europa, lo llaman el Mare Nostrum desde los romanos, el mar nuestro, yo lo que quise hacer con esa denominación de botánico nostro fue nuestro botánico. Yacán lo estoy apropiando como el botánico de los americanos. Esa fue la razón. Excelente, gracias Santiago. Pero bueno, yo creo que la gente no se imagina que dentro de este libro hay una expedición que, yo no creo que haya una expedición con tantas aventuras, que le hayan pasado a una sola persona y que haya regresado ileso a Europa. O sea, alguna vez hablé con Santiago que de pronto se podría novelear esta historia, volver una novela. Yo me imagino un largometraje muy fácil, empezando por el final, que el final y el gran clímax de la expedición fue Cartagena de Indias. Pero hay encuentros con piratas, hay desencuentros con los gobernadores de diferentes islas. O sea, ¿por qué eran tan difíciles esas expediciones? Y bueno, sin estas expediciones pues no hubiéramos arrancado ciencias como la botánica. Esta expedición se publicó 25 años antes que la expedición botánica del Nuevo Reino de Granada, es decir, ya estaba publicado con dos o tres volúmenes, y acá pues hasta ahora íbamos a empezar, y esto ya incluía casi 160 especies coloniales. Entonces esto realmente fue una expedición colombiana, pero la verdad es que es increíble. O sea, uno empieza, bueno, salimos para Italia, y uno cree que cogen en Italia un barco y se van, y resulta que empiezan los altibajos desde el primer puerto. No sé, él tenía una estrella que lo abandonaba temporalmente y volvía y le ayudaba, ¿no? Porque pues, digamos, concluyó su expedición después de 5 años, pero la verdad yo me imagino una serie de Netflix en cada isla, ¿no? En cada isla, no sé, creo que tenía unos familiares en Martinica. Entonces llegó un día que no había una noche muy oscura, esos familiares estaban esperando al hijo y lo reciben con bombos y platillos. Cuando, no, es que esta es otra persona, pero también es un europeo. O sea, tiene una cantidad de símbolos. Santiago, ¿cómo hizo usted para encontrar los detalles de esa expedición? Cuando usted arrancó este proyecto en el 92, no existía. Bueno, sí, es una novela, y me encantaría en una tercera edición escribirlo más como novela que como relato histórico o historiografía. Y he tenido varias personas que cuando doy conferencias sobre Yacán y su expedición me han dicho que quisieran ver esto como un largometraje en la pantalla grande. Tiene todos los aspectos para poder ser una película de novela histórica. Una cantidad de anécdotas, los altibajos por todos lados durante sus 5 años de viaje. Y ¿cómo hice yo para encontrar la información? Curiosidad. Sabía de Yacán, habiendo vivido en Cartagena en el año 92, porque nosotros los botánicos tenemos la costumbre de cuando nombramos una planta,
con su nombre científico le adjuntamos el autor de esa planta al nombre, para siempre reconocer a la persona que acuñó el nombre. Y entonces, trabajando en Cartagena como botánico, me encuentro una gran cantidad de especies de plantas propias de la región, cuyo autor era Jacques, que es la abreviación de Jacquin. Y me pregunté, bueno, ¿y quién era este señor? Había algo escrito por Santiago Díaz Pripié de la Hita, pero no mucho. Supe de los libros de Jacquin que tenía Mutis en su biblioteca, en el fondo, lo que llamamos hoy el Fondo Mutis, en Bogotá, en Santa Fe, primero en Mariquita, después en Santa Fe. Y en una oportunidad de viajar, que tuve de viajar a Austria, conocí algunas de las pocas o escuetas biografías que hay de Jacquin. No escuetas, sino que enaltecen su nombre como todo el trabajo que Jacquin hizo después del viaje. Y cuando relatan el viaje de 5 años de Jacquin a América, es una frase, es Jacquin fue a América y volvió. Y yo estaba convencido que a partir de esa frase habría todo un libro. Pero la cosa era cómo encontrar esa información. Tuve la oportunidad de conocer un manuscrito en el archivo de la Biblioteca Nacional Austriaca en Viena, escrito a 2 manos, el manuscrito con tachones en alemán antiguo, y sabía que ahí había bastante información, pero fue muy difícil la lectura en el archivo. Y después, afortunadamente, tuve la oportunidad de, cuando empezó la era digital, no estaba empezando la era digital todavía, logré conseguir un microfilm de ese manuscrito, que después logré pasar a fotocopias, a papel, y después, durante muchos años de tratar de escudriñar la letra, encontré grandes detalles. No solo eso, sino cartas en archivos. Para esto tocaba en ese entonces viajar a todos los archivos, a Uppsala, a Londres, en Londres, en Kew, en la Sociedad Linneana. Hoy en día, y durante los 10 o 14 años que duré escribiendo el libro, hubo un surgimiento impresionante de la era digital, donde ya estos archivos, estas cartas y estos manuscritos ya se encuentran de manera digital y hace el trabajo mucho más sencillo. En ese momento yo no tenía esa facilidad. Y fue curiosidad lo que me llevó a poder descubrir de una frase en las biografías de Jacquin en Austria. Jacquin fue a América y volvió, y tener el libro que estamos presentando. Realmente esa historia también es fascinante. Digo porque se está pensando en una novela, pues usted podría ser un narrador que visita la sociedad de Linneo, la sociedad linneana, del Museo de Historia Natural de Viena, mientras usted va narrando. Precisamente estaba mirando acá la figura que tiene una hoja de la bibliografía, que los números se entienden perfecto, pero realmente es imposible entender una sola palabra. O sea, la caligrafía súper bonita, pero imposible de leer. Me estaba imaginando que de pronto ahora con un programa de inteligencia artificial de pronto se pueda recuperar un poco más. Pero claro, o sea, la narración y la investigación yo creo que es tan valiosa como la misma historia. O sea, y bueno, los interesados en el libro se van a dar cuenta que la expedición pues, tiene partes que son increíbles, que dan risa, que muestran, digamos, las vicisitudes que tenía un expedicionario. Ustedes se pueden imaginar que la misión de él era ir por plantas, y animales, corales, fósiles, toda clase de curiosidades, pero vivos. O sea, no los fósiles, pero las plantas vivas de ciertos tamaños. El emperador le dio toda una lista de cómo quería todo, y
no quería tales pájaros porque ya tenía, y no quería más animales de estos. Entonces, o sea, yo no he escuchado alguna expedición donde el equipaje del expedicionario era todo un circo, un solo circo, o sea, todos árboles, palmas y no sé qué. Y creo que por eso tuvo, o sea, su expedición iba a ser más corta, pero como no conseguía que lo llevara, pues se iba a quedar otros meses. ¿Sí? O sea, es realmente una aventura. O sea, a mí me sorprendió que un trabajo sobre la historia de México, pero esto es realmente una aventura fascinante de una persona que salió de Europa a los 28 años por ahí. Y también quería preguntarle por algunos personajes que van desapareciendo en la expedición de hubo uno que se devolvió con el primer cargamento de cosas, Pancho, y eventualmente quedó con Marculi. Hubo una amistad, una especie como de escudero. Él era un cazador, era un colector de aves que supuestamente eran muy comunes en Europa, y con él termina la expedición. ¿Qué más se sabe de esos personajes que arrancaron y por qué terminó solo con Marculi? Desde el punto de vista personal, entre ellos, ¿qué más se sabe? Salieron de Viena dos holandeses. En esa época, 1754, en Viena el imperio austrohúngaro estaba adoptando una gran cantidad de cerebros fugados holandeses. Estos cerebros fugados holandeses eran católicos que tenían muy poca oportunidad de progresar en la academia y la vida social holandesa por el hecho de ser católicos. Entonces María Teresa, emperatriz del Imperio Romano, los adoptó. Empezó con uno muy famoso que se llamaba Van Swieten, que fue su médico personal. Con él, unos años después, fue cuando ella mandó vacunar a todos sus hijos, que eran como 12 hijos, con la primera vacuna contra el sarampión. Ella demostró, utilizando a sus hijos, que la vacuna era sana. Estos holandeses en Viena eran muchos de ellos jardineros. Sabemos que la jardinería y la botánica nacen en Holanda, y hoy en día los tulipanes, la lechuga Batavia era el nombre de la ciudad de Leiden. Allá se creó la lechuga Batavia, que es una de las lechugas más ricas que hay. La zanahoria naranja. La zanahoria no tiene por qué ser naranja, es una raíz, pero hay variedades que van tomando color, y los horticultores holandeses seleccionaron las que tenían tonos naranja para hacerle un honor a la familia Orange, que son los reyes de Holanda. Entonces, los botánicos en Holanda, muy importantes, fueron adoptados, algunos de ellos, por Austria, y fueron Van der Schott, que era el botánico del jardín de Schönbrunn, y Jacquin, quienes salieron de Viena a la expedición. En Italia, en Florencia, se unieron a dos pajareros, dos personas cuyo trabajo profesional es colectar aves, y entre los cuatro vinieron a América. Y en efecto, el único que quedó hasta el final del viaje fue uno de los pajareros, Marculi, porque los otros se fueron devolviendo con los varios cargamentos que hubo hacia América. Estos cargamentos fueron 7, y una de las razones por las cuales esa expedición fue tan exitosa es porque Jacquin llevaba una tarjeta de crédito, no como las que nosotros tenemos en nuestra billetera, así pequeñita, no. Era un pergamino así de grande. No tenemos noción de cómo era, pero yo me lo imagino. Un pergamino así de grande con un sello dorado,
le decía: denle a este señor todo lo que quiera, que aquí pagamos. Y lo firmaba el banquero del Imperio Austrohúngaro en Viena, von Medici, a nombre del emperador Francisco, esposo de María Teresa. Wow. Sí, sí, o sea, sin esa mezcla. O sea, si uno se pone a comparar lo que tenían estos expedicionarios con lo que tenemos ahora nosotros, pues, guardando las distancias, pues era increíble el apoyo que tenían. O sea, digamos que el esfuerzo humano, el alejarse de la familia 5 años, pues no era nada fácil, pero los recursos de él eran ilimitados. Y bueno, y pese a eso, el asunto no era sencillo, ¿no? Era, no sé, había casos donde el capitán de pronto se enloquecía y quería bajar a todo el mundo que fuera enemigo de, no sé, de los españoles o de los ingleses o algo así, y tuvieron que sublevarse. Yo me imagino que Jacquin tuvo que meterse al lado de los sublevados para que el capitán no los matara en el barco, simplemente porque se enloqueció. Entonces, o sea, yo veo, qué sé, vamos a hacer una serie en Netflix, ese es un episodio. O sea, y yo, bueno, ahora nos vamos a Jamaica, lo mismo. Y otra cosa que me causó curiosidad es que en cada isla se cruza, hay un cruce con otro expedicionario, pero un expedicionario que se enfermó, que tuvo que dejar la expedición porque se le fugó la esposa, porque la llevó y se fue con alguien. O sea, ocurren unas cosas increíbles ahí que me hicieron, o sea, hicieron la lectura muy agradable. Pero bueno, por otro lado, pues Jacquin era un botánico muy dedicado. O sea, él estaba, digamos que si nos vamos a la mitad del siglo XVIII, pues estamos en todo el auge del sistema natural de Carlos Linneo. Pues Carlos Linneo se inventa este sistema de nomenclatura para catalogar la diversidad biológica, y realmente pues seguimos trabajando en eso. Es un sistema que parece artificial, pero que realmente ha servido para la labor de catalogar. Y Jacquin, digamos que se metió en su red de investigación. Entonces, no sé si me equivoco, pero para mí es la primera gran red de investigación científica de la Tierra. O sea, es decir, después de la Edad Media, la red de Linneo realmente es una red internacional. Él se escribía por el orden de 80, 90 cartas con la gente que colaboraba con él. Entonces con Jacquin tenía 100 cartas al año, con Mutis también. ¿Por qué no nos cuenta un poquito, digamos, en qué se parecen Jacquin? ¿En qué se parecen y en qué no se parecen Jacquin y Mutis? Digamos, y cómo lo influenció. Creo que con Mutis tenemos un pie de conexión de la cultura científica de Colombia, pero Jacquin pues está hasta ahora entrando con este libro. ¿Cómo lo relacionamos? Bueno, muy buena pregunta, pero empecemos por qué Jacquin logró hacer lo que hizo. Empecemos por ahí. Primero, nace en Holanda, en la ciudad de Leiden, que era en ese entonces la meca de la historia natural y en particular de la botánica en el mundo. En Leiden fue donde Linneo presentó sus exámenes de doctorado con su famosa tesis de 35 páginas que se llama El Sistema Nature, que es una forma de organizar todo el universo. De ahí viene este famoso cuento de que existen 3 reinos: el reino animal, el vegetal y el mineral. Eso sale de la tesis de doctorado de medicina de Linneo en Leiden.
El niño había estudiado en varios sitios, había pagado por sus cursos, pero pagó su grado en Leiden. Segundo, Jacan nace de una familia aristócrata. Su madre era aristócrata holandesa, su padre no tanto, era inmigrante francés. Y eso le permite tener una maravillosa educación, especialmente en latín y griego, y en los famosos escritores de la historia universal, latín y griego, etc. Entonces, Leiden, importante, y su educación desde pequeña edad. Después decide estudiar medicina, y en la medicina hay una clase obligada que es la botánica, porque muchos de los fármacos provienen de plantas. Pero él decide que su vida no es la medicina sino las plantas cuando toma sus clases en uno de los jardines botánicos más importantes del mundo en ese entonces, el Jardín Botánico de Leiden. Entonces tiene una formación muy importante y botánica a su vez. Y por último, por cosas de la vida, su padre muere, parece que fue suicidio. Termina en Holanda con amigos de la familia, termina en Viena, donde se encuentra casualmente con el emperador, y el emperador ve en él la persona perfecta para traerle plantas y animales para su jardín y zoológico. Entonces ese es Jacan y su formación. Lo otro es que es una persona muy juiciosa. Lo veo a él más que genio, lo veo una persona hacendosa y juiciosa. Es como yo les digo a mis estudiantes, les digo, y aquí ustedes si son estudiantes aprendan esto: genios, Einstein, Miguel Ángel y Mozart. A los demás nos tocó trabajar. Y él era una persona hacendosa, que trabajó mucho, muy juicioso, siguió las instrucciones del emperador muy claramente, y eso lo llevó al éxito. El trabajo constante lo llevó al éxito que logró tener, muy importante, como les dije, en la historia de Austria. Mutis no lo conozco mucho, pues todos lo conocemos. Sacerdote, no, primero médico, vino como médico personal del caballero en Góngora, después sacerdote. Él creo que se ordenó aquí en América, después sacerdote, y por alguna razón, también quizás por ese interés de la medicina con la botánica, empezó a ver la importancia de las plantas como plantas útiles para la corona, plantas medicinales, o plantas de importancia económica como las quinas o el que él llamó el té de Bogotá. En ese momento, en 1780, estaba ya muy en auge el interés por los recursos naturales como fuente de riqueza. Entonces él, yo creo que sigue instrucciones, Mutis sigue instrucciones, y logra con mucha dificultad tener un presupuesto para hacer su expedición, ya estando aquí en Colombia, y tiene sus logros importantes como la compilación o el armar un equipo de dibujantes y de materos que le trajeran plantas y que los dibujantes los dibujaran. Esto era en Mariquita. Después, por alguna razón, quién sabe, es importante, vale la pena averiguar, su trabajo en Mariquita se acabó y le tocó traer todo a Bogotá, a Santa Fe. Yo creo que ahí hubo dificultades desde el principio con la vida y obra de Mutis. Yo creo que en Cartagena tuvo dificultades como médico. Durante el momento de tratar de buscar financiación para la expedición botánica tuvo grandes dificultades
Fueron 20 años tratando de buscar esa cédula real. En Mariquita, quién sabe qué le pasó y le tocó venirse a Santa Fe. Y en Santa Fe muere sin haber publicado una sola letra. Todo estaba en sus manuscritos, cartas que le escribe a Linneo entregándole plantas, y entonces Linneo se aprovecha y las nombra en vez de que él las hubiera nombrado. La famosa flora de Bogotá no existe, la famosa quinología, que es un estudio sobre las quinas, no existe. Queda todo en manuscrito, queda todo por verse. Eso sí, comparte abiertamente sus láminas con Humboldt, como sumiso entregador de información a aquellos que quizás no pudieran financiar. Una idiosincrasia rara, y no era juicioso. Y de ahí que Mutis, ¿cómo? Nigenio. De ahí que Mutis no hizo nada. En cambio, Yacán hizo muchas cosas. Es el ilustrador botánico más famoso del siglo XVIII en Europa. Y gran parte de esas plantas fueron plantas que él descubrió durante su viaje a América. Si quiere, paramos ahí porque acabo de decir algo que quizás es herético y podríamos quizás retomarlo o darle la palabra al público. ¿Cómo así que Santiago que Mutis no hizo nada? Pues lo sostengo. Bueno, digamos que hizo una escuela, estuvo Caldas-Aríes, digamos una escuela, digamos que también hubo como los científicos que participaron en la declaración de la independencia, digamos, que se reunían en la casa de la expedición botánica. Pero sí, exacto, digamos, en términos científicos, el que no publica desaparece. Y bueno, digamos que hay una historia bonita de cómo se llegan a publicar las láminas de la expedición botánica, pero es una historia de 200 años después. Mientras que lo de Yacán, o sea, a mí me impresionó que él llega, regresa y empieza a escribirse con Linneo, le pide tiempo a Linneo de que no publique lo que no hizo Mutis. Dice, no publique lo que yo le mandé porque yo quiero publicar primero. Y creo que Linneo le respeta en cierta medida eso, y al año saca su libro. O sea, saca por lo menos, pisa el listado de las especies. Pues, o sea, eso es un récord incluso para tiempos modernos. O sea, si yo hago una expedición que llego con cientos de plantas, al año no tengo eso listo. Ese señor lo tuvo listo y a los 2 o 3 años sacó el resto de libros. Y hay un libro del cual tenemos una copia aquí en Colombia, que era de Mutis. Era de Mutis, sí, está en el fondo Mutis. Es impresionante, y esas imágenes están acá, o sea, son de las imágenes más bonitas. Es la portada que tiene unos dibujos barrocos alrededor de plantas, insectos, y creo que cada original tiene dibujos diferentes, ¿no? O sea, eran como los grabados se imprimían en blanco y negro y después iba un dibujante y los coloreaba las planchas, pero hacía sus adornos en diferentes partes del libro. Ese está en la Biblioteca Nacional, sí, es verdad, o sea, se sabe que es una persona demasiado juiciosa, demasiado hacendosa, y eso para la ciencia es muy importante. Me quiero desviar por otra pregunta, porque yo sé que usted sabe, Santiago, y es que la ciencia tenía todo para que el latín fuera su lengua. Linneo no hablaba muchos idiomas, pero se hablaba en latín con todo el mundo.
pues, con Mutis, con Lacan, con todos los científicos. Erasmo de Rotterdam también se imaginó una especie de mundo donde el conocimiento pues, guiaba la ilustración y todos nos comunicábamos en latín. Y creo que la pérdida de latín viene un poco de la misma pérdida de Erasmo contra los protestantes, no sé. No he indagado sobre el tema, pero sí el latín era la lengua, bueno, primero la lengua eclesiástica y segundo la lengua de la ciencia. Y increíble Linneo poder tener correspondencia con todo el mundo, no importa el idioma que ellos hablaran localmente, porque escribían en latín. Me tocó leer bastante latín para poder escribir el libro, porque es mucha información de la cual saqué para poder tener esos anécdotas o esas historias no contadas, fueron de los escritos científicos de Lacan, que eran en latín. Como botánico, yo conozco muy bien la profesión y el orden en que escribimos las cosas desde entonces y seguimos haciéndolo. Y a partir de esa mirada botánica de unos textos científicos pude obtener una cantidad de información muy interesante, traducirla, por ejemplo, a algo que no es científico, como por ejemplo las localidades donde él estuvo. Las localidades las tengo muy claras, yo sé exactamente dónde estuvo, en qué mes, porque al final de la descripción de cada especie uno tiene que poner lo que llamamos la fenología, y es en qué mes está en fruto o en qué mes está en flor una planta. Y leyendo esos textos pude entonces saber, y además la localidad donde fue conectada. Entonces yo uní las tres cosas: dónde estaba la planta, en qué mes y en qué estadio, si era flor o fruto. Y con eso logré tener un itinerario. Pero es un itinerario interesante porque es un itinerario de 12 meses, pero hubo 5 años. Entonces me tocaba poner Martinica, febrero, sí, pero ¿de cuál año? Cartagena, junio, sí, pero ¿de cuál año? Y eso lo hice con información auxiliar como cartas escritas desde cada uno de esos lugares. Sí me di cuenta de ese detalle porque pues, los intentos de biografías pues, nunca de los familiares o de otras personas pues, no conocían ese detalle de la botánica. Mientras pues, el botánico se fija desde la fecha de colección del sitio. Yo creo que eso fue lo que pues, es claro que Santiago se dio cuenta para poderle servir el trazo de forma perfecta a Chacán. Y bueno, pues hoy en día ya nos toca en inglés la comunicación científica y uno revisa artículos de chinos, de japoneses, de brasileros, africanos y bueno, eso pudo haber sido latino. Y en ese momento la red era latina. Y los botánicos todavía hacen una pequeña descripción en latino. O sea, como una nueva especie debe llevar una pequeña descripción en latín. Eso me parece muy bonito. Sí, ya no es en latín, ya no es obligatorio en latín, pero yo sí escribí muchas especies con diagnosis en latín. Sí, he visto en zoología, eso sí lo dejaron de hacer hace mucho tiempo, y he visto que en botánica a veces es voluntario que lo pone. Y bueno, siempre el latín, pues la raíz del español, pues para nosotros algo de latín. Bueno, no sé si alguien en el público quiere hacer una pregunta, algún comentario. Bueno, no, muchas gracias. Pues no he leído el libro, por supuesto, pero quedé con ganas de mirarlo. Y me surgió sencillamente una pregunta de que, pues generalmente a Mutis lo que le da el lugar que tiene un poquito es de pronto hacia la historia de la independencia como
un promotor del pensamiento ilustrado, ¿cierto? Como para una élite ilustrada al comienzo del siglo XIX. Pero entonces ahí me surgía la pregunta de Nicolaus Jacan, pues, ¿qué contacto has visto que tuvo o qué influencia tuvo sobre los grupos intelectuales locales en la época en la que estuvo acá? Lástima, no hay mucho. La única referencia criolla que hay, o neogranadina que hay sobre Mutis, sobre Jacan, es Mutis en su diario diciendo, a ver si quieren, voy a poner un poco el contexto. Mutis era muy afortunado porque a pesar de estar en la periferia, él logró amasar una biblioteca maravillosa que se llama el Fondo Mutis. Les recomiendo mucho, hay un libro en la Academia de Historia, en la ICA, lo están vendiendo ahora, de la catalogación de ese fondo. Es un fondo maravilloso, está en la Biblioteca Nacional. Obras de primeras ediciones de grandes pensadores en física, en filosofía, y una de las 32 copias que se conocen de la edición de lujo del libro de las plantas americanas de Jacan. Un libro muy importante, o bueno, un libro que hoy en día es supremamente raro, no tiene precio, se vendió uno recientemente, un mercader de libros en Nueva York compró uno recientemente. La última cotización de ese libro que yo vi hace 20 años era $80,000. Yo creo que esta venta fue de más de $1 millón, porque cuando yo escribí mi libro en el año, que es la edición en inglés de este, yo produje un listado y eso, de las pocas copias que hay, y eso elevó el precio. Mutis lo tenía. Fue enviado a Mutis junto con otras obras de Jacan y seguramente otras obras que no sé cuáles son, pero que se pueden trazar del Fondo Mutis, por el embajador de Suecia en España, un señor Jan. Él era corresponsal de Mutis y él le mandaba cosas a Mutis. Le mandó este libro gigante y Mutis lo tenía a la mano. Mutis sin duda lo estudió y cada página que miraba decía, ay no, ¿por qué esta otra, el caracolí, esta otra, ¿por qué? Y la única referencia que hay de Mutis hacia Jacan o de cualquiera de Caldas, no hay nada, de los demás naturalistas no hay nada, es Mutis diciendo las plantas que nos robó Jacan. ¿Por qué? Por haberlas descrito antes que Mutis, por haber llegado a la Nueva Granada sin permiso del rey y haberse llevado estas plantas y haberlas dibujado y haberlas publicado. Entonces la palabra robo, típica de esa época de tráfico, era muy bien puesta. Pero pues ¿cuál robo? Llegó primero, simplemente. Más bien, Mutis lo que debió haber hecho es lo que hacemos en ciencia, siempre se ha hecho, y es que la ciencia no construye nada de la nada, sino siempre se basa en lo que hay. Nosotros reconstruimos las hipótesis existentes, y entonces afortunadamente tenía una buena biblioteca, pero no la supo aprovechar. Esa es la única referencia que tengo yo en América de Jacan. De Humboldt hay referencias. Humboldt visitó a Jacan años antes de su viaje a América para pedirle consejos de a dónde ir. Y Jacan le dijo, vaya al continente, no se quede en las islas, porque el continente es mucho más diverso que las islas. Eso lo aprendió Jacan a las malas, porque él iba a hacer solamente viaje isleño, pero le tocó venir a Cartagena, y en Cartagena logró encontrar más del 50% de las plantas que colectó durante 5 años
habiendo estado aquí solamente 8 meses. No, excelente, pues ese mensaje final, porque la gran contribución de este científico, este botánico tan brillante, fue realmente lo que hizo aquí en Colombia. Y nos lo dejó, y tenemos que reconocer que es un legado botánico colombiano anterior a muchos. Entonces yo creo que ese es un libro que vale la pena tener por eso. Es realmente bellísimo. Es un nuevo sello de la Universidad de los Andes que se llama el sello Magno, de la Facultad de Ciencias. Viene acompañado de una revista Hipótesis complementaria. Y bueno, Santiago, de nuevo felicitaciones. Yo espero ver esa novela, ese libro, esa crónica novelada, porque la verdad que tiene un gran potencial y nadie más que usted podría mostrarnos ese carácter vida. Estoy en casting para los actores. ¿Usted quiere ser Jacán? Marculi. Marculi. No, muy bien, Santiago. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros.